Muy buenos días para todos, fieles de las 64 casillas. Con ustedes Manuel Cristóbal una vez más. Estamos por acá por Ajedrez Estelar. Los voy a invitar a ver en esta ocasión un mediojuego de una partida entre Fischer, la bestia total, que en este tipo de posiciones, como van a ver ahora, tenía la mano muy pesada. Fischer con las blancas en el año 1970 y con las negras Pano, Oscar Pano, que es un gran maestro legendario argentino que ha liquidado a montones de rusos, ahora vive actualmente en Buenos Aires. Él continúa jugando algunos torneos muy de vez en cuando, algunos torneos juega. Creo que el último fue hace un par de años, pero bueno, esta partida es en el año 1970, los dos estaban en un excelente nivel. Fischer estaba a 2 años nada más de ser el campeón del mundo, ¿sí? Recordamos que el match contra Spassky fue en 1972, entonces esta partida es de altísimo nivel. Estamos en este medio juego, vamos a ver a continuación lo que ocurre. Las negras juegan caballo B8 inicialmente, ¿sí? Estamos viendo que las blancas tienen una posición de ataque, que están con las 4 piezas menores en el flanco del rey. Otro aspecto importante de la posición de las blancas es el peón de E5, que oprime a las negras, ¿sí? El peón de E5 está generando espacio en el flanco de rey de ventaja, lo cual siempre es algo tendencioso para generar un ataque, ¿sí? Es decir, un peón en E5 muchas veces es la base de una posición de ataque que se va a desarrollar jugadas más adelante, por varios motivos. En este caso no es tanto por eso, pero muchas veces el peón en E5 van a ver que le está sacando la casilla F6 al caballo, que es una casilla desde donde defendería H7, desde donde defendería el rey. Ahora en este caso, tal vez el peón en E5 lo que está haciendo es, como vemos, ayudar a que las casillas negras del flanco del rey sean más débiles. Entonces, bueno, caballo B8 como una primera medida de Oscar Pano para intentar simplificar las piezas. Fischer juega alfil H6, caballo D7, intenta de alguna manera tal vez jugar F6, tal vez llegar con el caballo para F8, está buscando la manera de llevar las piezas para la defensa del rey. Fischer continúa pasando, juega dama G5, ahora se cambian las torres, se cambian los alfiles, se cambian las torres y parece que la posición se simplifica mucho, pero todavía existe un peón en E5 que está oprimiendo, como decíamos, el juego de las negras, y Fischer ahora va a jugar H5, ¿sí? La primera ruptura de la posición, como vemos. En este caso ya empiezan a aparecer algunos temas de capturar y bueno, tal vez posibles sacrificios o jugadas a base de caballo G5. Vamos a ver cómo Fischer consigue resolver toda esta situación de manera positiva. Pano juega dama de 8. En realidad, tal vez en este momento ya, por lo que vamos a ver ahora que hizo Fischer, que en realidad es muy difícil de ver, en lugar de dama de 8 tal vez ya hubiera sido prudente jugar caballo F8, traer este caballo para la defensa, en especial del peón de H7. Y bueno, todavía contra caballo G5 las blancas tendrían que tener cuidado porque siempre el peón de D4 va a quedar colgado y también puede caer el peón de E5 o el peón de G4 y las negras nos empiezan a comer peones y nosotros no tenemos un ataque concreto, ¿sí? El peón de H7 está defendido, entonces bueno, posiblemente en una posición así Fischer tendría que haber recalculado, como dice el GPS, tendría que haber hecho dama G5, intentar jugar H6, intentar llegar a las casillas negras de otra manera que también iba a ser positivo en la posición. Probar no cuesta nada. Bueno, dama de 8 fue el error de Oscar Pano. Aparentemente no es un error porque contra caballo G5 las negras juegan caballo F8 ahora y se quedan defendiendo el peón de H7. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Es decir, ¿qué más pueden hacernos las blancas en esta posición? Bueno, acá Fischer va a demostrar su genialidad, ¿sí? Con una jugada que no solo es la mejor jugada de la posición, no solo es la mejor jugada según los módulos de análisis de la actualidad, no de 1970, porque en 1970 no había. Hoy, casi 50 años después de esta partida, la mejor computadora de ajedrez va a recomendar para las blancas la misma jugada que hizo Bobby Fischer en esta posición, que, como digo, además de ser excelente, es muy vistosa y es alfil E4. Vean qué jugada magnífica. Por un lado,
si las blancas capturan si las negras, perdón, capturan el alfil, simplemente trayendo este caballo al combate, lo que les decíamos, ¿no? Las piezas negras no van a tener manera de resolver las amenazas en las casillas negras. Simplemente estoy amenazando caballo F6 jaque y cuando te vas de rey, caballo por F7 mate. Y no hay una manera de defenderse. Si por ejemplo las negras juegan dama E7 y contra caballo F6 jaque retiran el rey, pretendiendo dejar defendido este peón, entonces simplemente voy a capturar el peón de H7 y la posición de los dos caballos y la dama encima del rey, te estoy dando mate, ¿sí? Es decir, amenazo salir de caballo y dar mate, y bueno, el negro no lo puede evitar. Entonces contra alfil E4, lo que hace Pano no es capturar el alfil, sino que va a jugar dama E7, va a intentar solidificar un poquito la posición, y acá viene lo que es la verdadera idea de alfil E4, porque si vemos este alfil en E4 está muy bonito, la jugada está muy elegante, pero si el negro no lo captura, ¿qué más hace el blanco? Bueno, esa pregunta la va a responder no yo, sino Bobby Fischer en la siguiente jugada, que es caballo por H7. Con caballo por H7 se está destruyendo la estructura de peones del enroque en un tema táctico que se llama demolición o demolición de la estructura de peones, ¿sí? Es un tema por el cual las blancas, en este caso las blancas, sacrifican una pieza para deshacer a todos los peones de la defensa del enroque y que así el rey quede más vulnerable. Caballo por H7, H por G6, F por G6, no hay otra, ¿sí? Se está amenazando capturar el caballo, simplemente ya no se puede evaluar comer el alfil porque van a capturar el caballo y van a dar mate. Entonces, F por G6, alfil por G6, y ahora las negras cómo se defienden. Vemos que las blancas tienen una amenaza muy fuerte y concreta, que es alfil por H7, dama por E6 jaque y capturar este caballo de acá, ¿sí? Es decir, una vez que vamos a suponer que el negro no hiciera nada, por ejemplo que juega dama G7 intentando cambiar la dama. Bueno, en cualquier caso yo voy a cambiar el alfil por el caballo, voy a capturar en E6 y este caballo también va a quedar colgado en una posición en la que las blancas tienen 3 peones de más y continúan teniendo buenas perspectivas de ataque. Entonces el negro estaría totalmente perdido. Para intentar mantener por un tiempo la pieza, que es la compensación que de alguna manera las negras tienen, en realidad no es suficiente porque el ataque de las blancas es muy fuerte, pero bueno, juegan caballo G5 para intentar que alfil por H7, de esta manera alfil por H7 y ese tema de dama por E6 ya no existe en la posición, pero Fischer, que ya había pensado en eso, trae el caballo y ahora se está intentando un caballo F6 que va a ser verdaderamente fuertísimo, ¿no? Bueno, acá Pano juega caballo F3 jaque, lo que le deja a las blancas una sola alternativa. Vemos que acá el alfil lo estaría controlando, en esta casilla entraría la dama con jaques que ya le darían la victoria a las negras posiblemente por contrajuego, entonces la única opción es rey G2. Contra rey G2 sigue caballo H4 jaque, rey G3, consigue Pano eliminar al alfil de casillas blancas, pero sin embargo caballo F6 jaque ya es terminal. Vemos que caso dama por F6 y E por F6, bueno, las blancas estarían amenazando la pieza, estarían amenazando el mate en G7 y no habría defensa. Pano juega rey F7 y contra dama H7 jaque las negras abandonan, porque la única jugada posible a lo que el rey no se puede escapar por E8, la única posibilidad sería jugar rey F8 y en este caso con 2 piezas de menos y todo, dama G8 sería jaque mate rematando esta partida brillante. Bueno, en este momento las negras abandonaron y Fischer gana la partida, ¿sí? Ahí ya no hay más defensa. Bueno, espero que les haya gustado esta partida. Esto fue Fischer contra Pano, Buenos Aires, 1970, un mediojuego de un ataque indio de rey que tanto nos gusta. Gracias por mirarlo y si les gustó el video, por supuesto, suscríbase al canal, denle me gusta, dé un comentario, dígame qué bonito explica o qué feo explica o qué feo es usted, dígame lo que quiera, le mando un fuerte abrazo y gracias a todos por mirar Ajedrez Estelar. ¡Chao!